Bueno, hoy continuamos en el Federal Modo Tarde. Vamos a recibir a nuestro compañero de tareas, Guillermo Jeremía. Hola, Guille, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo para todos. Bueno, un gusto. Dos líneas de los números, Guille, de hoy, del COVID. ¿Qué te parecen? Bueno, creo que por el día que es Sí. y porque viendo los especialistas de las cuestiones científicas, tanto en el ámbito periodístico como epidemiólogos y analistas de la secuencia estadística permanente, el de hoy es un día de muchísimos testeos, Claro. muchos testeos, con lo cual, si se hacen muchos testeos y el número que da no llega a los 20.000 casos y además bajó la positividad, Claro. que es otra cuestión que es muy buena, pensando en el quiebre de la curva, creo que estamos frente a dos datos que para esta semana son muy positivos. Ojalá que se consolide la tendencia. Recuerdo que hace una semana aproximadamente, Ezequiel, hablábamos con vos de una curva alta que estaba en 23.000 casos. Sí. Bueno, si logramos que esta curva se estabilice en los 19.000, habremos significativamente bajado un 20% los casos en una semana. Sí, y eso no es un poco. dato muy bueno. Sí. Producto de también que está funcionando la vacunación y están entrando en efecto esos planes de vacunación que protegen a muchas personas. No alcanza todavía, falta Ezequiel, porque también el número de muertos es muy alto, 400 y pico, y esto es, me parece una referencia que debiera hacer que cualquier afirmación tenga un grado de prevención y cautela. Pero, insisto, no es lo mismo promediar en 29, 28, que promediar en 23, que estar promediando en 19. Veremos mañana si se consolida este número. Entonces vamos a tener una semana ya completa, una semana epidemiológica que ustedes saben, cierre el sábado, mucho mejor que la anterior. Y eso implica redoblar el compromiso de cuidarnos y no echar por la borda este logro, porque subir los casos es muy fácil. Sí, total. Bajarlo cuesta muchísimo. Sí. Quiero decirte, siempre lo utilizo como referencia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que había preocupación en Inglaterra por el aumento significativo de los casos y habían comenzado con 1.000 y habían pasado a 6.000? Bueno, hoy en Inglaterra 32.000 casos, 32.000 están vacunados, por supuesto la mayoría, pero eso implica que también haya aumentado significativamente la cantidad de personas internadas. Con una vía mucho más normal que la nuestra, y recordemos, con Boris Johnson anunciando el fin de todas las restricciones a partir del 19 de julio. 32.000 casos registraron en la jornada de hoy. Esto está pasando en el mundo, con lo cual debiéramos tomar debida referencia, ¿no? Totalmente. Incluso los países que hicieron estrictas cuarentenas, porque fue prolongadísimo el tiempo de encierro en Inglaterra, incluso en esos países que además tienen altos niveles de vacunación, bueno, la variante Delta sobre todo es la que está generando esta multiplicación secuencial de los casos. Totalmente. Bueno, Guille, nos vamos directamente a Formosa. Allí hay una polémica contra lo dispuesto por la justicia. Infrance, cobra 5.000 pesos aparentemente para ingresar a Formosa y se han endurecido las restricciones. Vamos ya nomás a establecer contacto con la abogada y concejal de Formosa, la doctora Gabriela Neme, junto a Guillermo Jeremía. La saludamos. Gabriela, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ezequiel y Guillermo, ¿cómo andan? Bueno, muy bien. Gracias, doctora. Bueno, ¿qué implica esto como decisión? Más allá de una determinación política que puede ser cuestionable o no, ¿se está vulnerando una decisión judicial? Bueno, desde abril, se dispuso que para ingresar a Formosa cualquier persona tiene que traer un PCR negativo y al ingresar tiene que abonar sí o sí 5.000 pesos.
estaban exceptuados los trabajadores esenciales, Sí. como aquellos que tienen anticuerpos. Bueno, lo que está pasando es que el gobierno no cumple con sus propios protocolos y tenemos que recurrir a la justicia, y la justicia quiere desligarse del problema, así que la jueza federal siempre rechaza in limine, y la Cámara Federal ya en reiteradas oportunidades le ha dicho a la jueza local que tiene que ser proactiva y que tiene que por lo menos guardar las apariencias y celebrar la audiencia. En este caso han sido 20 personas esenciales, médicos, gendarmes, que tienen que acá su familia, que tienen necesidad de venir. Hay muchos que desde el año pasado les agarró el tema de los varados y nunca más pudieron venir, y se les murió el papá, se les murió la mamá, y como son esenciales en otras provincias, acá quieren impedirles el ingreso o cobrarles los 5.000 pesos, que muchas personas no tienen, y que genera otra vez esta desigualdad, ¿no? El que tiene plata ingresa y el que no tiene nuevamente quedan varados. Nosotros le llamamos los varados económicos. Doctora, ¿son 100 los grupos familiares que iniciarían acciones legales por este tema específicamente allí en Formosa? Sí, nosotros a nuestro grupo de abogados nos pidieron 800 personas consultas. 100 de ellas están esperando el trámite, estamos esperando a ver qué se resuelve con este nuevo amparo, habeas corpus, y vamos a ir viendo para que no sea una masacre masiva de que la justicia nos rechace, porque genera mucha ansiedad en las personas. Recordemos que acá hay un derecho humano que va más allá de la pandemia. ¿Por qué? Porque si la persona trae un PCR negativo y cuando ingresa el Estado dice, el primer PCR se lo hago gratis, y después le quiere cobrar el del 5.º día y el del 10.º día, ¿sí? Se le está cobrando a bebés de 4 meses, de 1 año, les hacen los hisopados a esas criaturas, y lo peor es que en Formosa el Estado no le cobra a nadie los PCR, entonces no habría más que un interés de restringir el tránsito o el ingreso, otro motivo que avale, o sea que no es sanitario el protocolo de los 5.000 pesos, claramente, ¿no? Eso quería preguntarle, doctora, ¿usted cree que persigue solamente un fin de desalentar el ingreso a la provincia o también tiene un sentido recaudatorio? Las dos cosas, porque la gente cuenta que cuando está en el puente, que limita con Chaco, cuando le dicen que no van a pagar, no los dejan pasar el puente. Y cuando le dicen, sí, bueno, tengo la plata, les permiten pasar. Así que claramente, porque incluso hay muchas denuncias que el hisopado del 5.º día no se lo hacen, o sea que generaría una estafa, porque le están cobrando por algo que tampoco le hacen. Digo, no es sanitario, es otra vez, y para que la gente recuerde ahí en Córdoba, es volver al avasallamiento, al abandono. No hay una política sanitaria clara en Formosa. Estamos en los 900 muertes, hoy tuvimos 10 muertes, hoy tuvimos 430 casos y estamos en baja, pero también bajaron los testeos, ¿no? Nosotros llegamos a hacer 8.000 testeos diarios y hoy se hicieron ayer 5.200. Entonces, bajan los casos porque bajan los testeos. Pero no es el protocolo de los 5.000 pesos lo que baja los casos, porque tuvimos en alza todo este tiempo, ¿no? Claro. Doctora, ¿qué pasa si una persona tiene una razón de urgencia mayor y no tiene plata? Si hay un motivo fundado por el que tener que ingresar a la provincia y no tiene los recursos, ¿qué ocurre en esas situaciones? ¿Hay excepciones que se contemplan? No, si no recurren a la justicia, el gobierno no escucha. Por ejemplo, yo intenté personalmente, para ver si es cierto, yo tengo anticuerpos, mandé el correo al Consejo COVID con mis anticuerpos, porque a mí me tendrían que autorizar para entrar y salir, y no te contestan. No te contestan ni siquiera el pedido. Entonces la gente queda abandonada. La semana pasada quedó una madre con un niño que lo había llevado al médico y todos los vecinos de esa localidad que se llama Mansilla hicieron una colecta, hasta propios policías y enfermeros del lugar, que son los que están haciendo cumplir el protocolo, hicieron la colecta para que esa mamá con su hijo pudieran abonar los 10.000 pesos, ¿no? Hay familias que pagan 20.000 pesos, pero a eso, Guillermo y Ezequiel,
tienen que agregarle que Formosa es la única provincia que no habilitó nunca el transporte público de pasajeros. No tenemos colectivo, no tenemos avión, somos una isla. Entonces, si vos no tenés recursos, no tenés auto, tenés que pagarte un remis para hacer 160 kilómetros. Así que claramente nos están empobreciendo y lo que quieren es seguir avasallando, es como sistemático, es como que no los conmueve lo que le pasa a la persona, al formoseño, es dejarlos abandonados y no importa nada, ¿no? Mientras el gobernador sale y entra de la provincia con jet privado, que los alquila, que paga $20.000, digo, es una ofensa para los formoseños. Doctora, ¿ustedes tienen alguna expectativa respecto a liberar esta situación en un tiempo relativamente corto? ¿Cuál es la idea y cómo está planteado este canon, este cobro, para a los efectos de eliminarlo legalmente? ¿Tienen alguna expectativa? Y bueno, legalmente nosotros, aparte de los habeas corpus que se hacen en los casos concretos, hemos presentado un amparo para tramitar civilmente para una cuestión de fondo. Yo no puedo presentar amparo colectivo, tiene que ser un senador, un diputado. Sé que el senador Naidenov presentó algo, así que bueno, pero eso lleva un trámite claro, que a veces tarda meses, así que si no lo saca el gobierno, la semana pasada levantó y permitió que los estudiantes universitarios entraran sin abonar los 5.000 pesos. Recordemos que en Formosa la mayoría de los estudiantes universitarios se van a Chaco, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, emigran muchísimos, ¿no? Sí, la situación también pensaba en esto con el personal sanitario, con esto que manifestaba Guillermo, con situaciones de salud que ameritan el paso, digo, son temas realmente atendibles hasta por entidades internacionales de derechos humanos, ¿no? Totalmente, bueno, lo ha reconocido Michelle Bachelet cuando dijo que hay críticas, restricciones a los derechos humanos en Formosa. Mirá, nosotros presentamos un caso hará un mes del doctor López Cano. El doctor es un médico correntino que trabaja en el hospital de Formosa y le cobraban el canon cuando él iba a visitar su familia para ingresar, tenía que abonar cada 15 días 5.000 pesos. Hicimos un habeas corpus, la jueza nos dio favorable, intimó a la provincia, le seguían cobrando, tuvimos que hacer la denuncia penal por desobediencia judicial para que le dejaran de cobrar. Por eso lo que el país tiene que entender, que en Formosa es como que nosotros no fuéramos argentinos, ¿no? Como que a nosotros no nos rigen las leyes, no nos rige la Constitución, es como que hay una Argentina del Bermejo para abajo, y yo no lo digo metafóricamente porque queda lindo, les digo porque lo estamos sufriendo todos los días. Doctora, ha sido muy clara, muy amable como siempre. Gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por estar. Gracias, buen día. Por favor. Bueno, Guillermo, así, ¿no? Una situación difícil, compleja con este cobro, con estos 5.000 pesos, y me quedaba pensando en esto que planteabas, ¿no? Aquellas situaciones que ameritan el paso de manera urgente también, ¿no? Sanitarias, por ejemplo. Y además porque estamos en una etapa de la pandemia en la segunda ola y la propia Formosa, vos decís, bueno, en algunos lugares durante un momento de la primera ola se hizo muy estricto, era imposible, no querían que tuvieran caso, si vos no tenés ningún caso, te cerrás, decís, no entrás acá porque no queremos caso. No digo que sea justificable o legal, pero era entendible la lógica de la medida. Aquí, con muchísimos casos, con muerte todos los días, pareciera que hubiera un capricho político para tomar esta determinación, ¿no? Porque no se explica. Creo que busca desalentar que la gente vaya, ingrese a Formosa. Eso está lógico. Pero también conlleva, cuando vos ponés para desalentar un valor de trueque monetario, discriminar entre el que tiene y el que no tiene, porque a lo mejor alguien con muchos recursos puede pagar 5.000 pesos y no le impacta en el bolsillo, pero el que no tiene y necesita entrar, por eso digo, habrá excepciones, bueno, pareciera que no las hay y eso es lo realmente preocupante. Entonces, cuando se establece un parámetro en donde se tiene un criterio que está solamente ligado por lo monetario, uno empieza a sospechar, porque esto es como las multas del tránsito, que cuando se cobran multas del tránsito, tienen un efecto preventivo que impacta más en los que no tienen que en los que tienen. Porque el que tiene, la paga una vez. Claro, sí. Vuelve a cometer la infracción, la paga otra vez porque sabe que tiene.
Ahora, vos sos de los que te cobran 3.000, 4.000, 5.000 pesos de multa, la segunda vez la pensás, no la volvés a hacer. Y eso creo que no ayuda a mejorar el tránsito, sino que tiene un sentido recaudatorio. Si la multa es en esos términos, ¿entiende? El planteo, digo, a veces el criterio de multar privilegia al que tiene y puede pagar. Sí. El que tiene y puede pagar. Pero sí, bueno, totalmente. En muchos lugares se reclama multas onerosas. Lo hemos dicho incluso con las fiestas clandestinas. En algunos lugares decían, bueno, póngale una multa cara. Bueno, claro. Ha habido en algunos lugares fiestas clandestinas que cobraban 600 pesos el ingreso y había 500 personas. Sí. Sacá la cuenta y la multa era la mitad de lo que recaudaban. Sí, les convenía pagar la multa y tenían todavía parte de la recaudación. Sí, entonces, ahí no operaba la lógica económica, porque la desalentaba la propia característica del negocio. Las multas tienen que tener un sentido. Y aquí pareciera tener un sentido más que nada recaudatorio, no para desalentar la visita, porque el que tiene plata va a ir, si total la paga, 5.000 pesos, si es una comida para ellos. Sí, totalmente. Guille, gracias como siempre, un abrazo. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.